Aleluya, Señor. Tú eres grande, poderoso, maravilloso, misericordioso. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Recibe, Señor, toda nuestra adoración. Recibe, Señor y Dios, de nuestra parte, Señor, lo mejor, lo más hermoso de nosotros. Recíbelo, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Aquí estamos, Señor, para exaltarte, Señor. Aquí estamos para glorificarte. Aquí estamos para decirte que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Hacedor, y que nosotros reconocemos que sin ti no podemos y que sin ti no queremos seguir adelante en la vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bendición estar en la casa de Papá Dios. Tomen asiento. Bueno, gloria al Señor. Bienvenidos los que se conectan a través del internet también en este momento. Toda la comunidad a través del internet. Dios les bendiga. Bienvenido. Bienvenido también a la casa de Papá Dios. Y bueno, qué bendición. Estamos en una serie que se llama Guerra Espiritual. Ya vamos en la parte número 6 de esa serie. Y hoy vamos a hablar sobre algo que se llama la llenura del Espíritu Santo de Dios, del Espíritu Santo. Entonces, ya hemos visto a través del estudio de la carta del apóstol Pablo a los Efesios que es importante saber quiénes somos en Cristo, que en la guerra espiritual lo más importante es la salvación. Vimos también que el trabajo en equipo es supremamente importante, la oración no puede faltar en la guerra espiritual. También vimos que la santidad, no podemos ir a pelear contra el enemigo, ¿cierto? Si no estamos en santidad, y ya explicamos hace 8 días qué significaba eso. Y es importante, ¿por qué? Porque todos los días tenemos lucha. La Biblia dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades en las regiones celestes. Todos los días tenemos una lucha espiritual. Todos los días se está batallando para que nosotros caigamos de la fe. Todos los días está el enemigo pendiente a ver cómo nos atrapa, nos enreda en la vida. Así que con esto en nuestras mentes, hoy vamos a hablar de un tema que se llama la llenura del Espíritu Santo de Dios. ¿Listo? Pero antes de llegar a la llenura, ¿qué es la llenura del Espíritu Santo? Porque uno tiene que saber de qué está hablando, ¿cierto? ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? Antes de aclarar exactamente y definir qué es la llenura del Espíritu Santo, tenemos que aclarar primero que el Espíritu Santo es un regalo que el Señor nos da a todos los que creemos en Jesús y nos arrepentimos de nuestros pecados. ¿Listo? Eso está por allá en Juan 7:37 al 39. Y dice, en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Versículo 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Versículo 39, esos ríos de agua viva se refiere al Espíritu Santo. Mira, aquí lo aclara. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Entonces entendemos aún mejor cuando la palabra del Señor por allá nos habla, ¿cierto?, de aquella mujer samaritana y que el Señor le dijo, de tu interior correrán ríos de agua viva. ¿Hemos escuchado esa expresión? De tu interior correrán ríos de agua. Está hablando de que iba a tener el Espíritu Santo. ¿Cuándo llega el Espíritu Santo a morar en una persona? Pues bueno, en Efesios 1:13 nos lo dice, y es cuando esa persona se arrepiente de corazón y se somete al señorío de Cristo. En él también vosotros, está hablando de Cristo, en Cristo, habiendo oído la palabra de verdad, es decir, tenemos que oír el Evangelio, la Biblia, de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así que lo primero que tenemos que aclarar es que todos los creyentes tenemos al Espíritu Santo de Dios. Amén. Todos los que creímos en Jesús tenemos el Espíritu Santo de Dios. Número 1. Número 2, tenemos que aclarar que nada tiene que ver la llenura del Espíritu Santo con hablar en lenguas.
hemos escuchado de pronto, el Señor le da ese don a diferentes personas, no hablar en lenguas espirituales, pues eso no tiene nada que ver. Hay personas que hablan en lenguas pero que no tienen la llenura del Espíritu Santo y yo les voy a explicar por qué. ¿Listo? Tampoco tiene nada que ver con el bautismo. Una cosa es el bautismo en el Espíritu y otra cosa es la llenura del Espíritu Santo de Dios. Entonces, aclarado esto, tenemos que ver qué es la llenura entonces. ¿Listo? Entonces, la llenura del Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo, es estar controlados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Listo? ¿De dónde tenemos esto? Efesios capítulo 5, versículo 18. La palabra del Señor nos dice: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes ser bien llenos del Espíritu Santo. Hace una analogía, algo así como esto. No como esto, literal. Cuando una persona está ebria, cuando una persona está tomada, ¿qué pasa con esa persona? Ya se vuelve esclava ¿de qué? De licor. Entonces vemos, por ejemplo, que alguien que nunca habla, que es una persona callada, ¿cierto? Introvertida, pero se toma unos tragos y eso es el hablador. El que es tímido se vuelve el Superman pues de la fiesta y a mí nadie me toca y va, en fin, comienza a ser llevado por el licor, ¿cierto? Una persona que se emborracha es presa fácil de muchas cosas, ya no es controlada por él mismo, está controlada ¿por quién? Por el licor que tiene en su cuerpo. Entonces lo que va a decir aquí el apóstol Pablo es: así como una persona ebria es llevada por el licor, ustedes deben dejarse llevar, pero, o sea, en lo malo, ¿no? En la parte buena deben dejarse llevar por el Espíritu Santo. Es someterse al Espíritu. Ahora, no es como un autómata. No es que yo, no, yo doblego mi voluntad, haga lo que Él quiera, me quedo quieto, ya, no. Como si despichara un botoncito y dijera: listo, ahora yo te voy a llevar como si fueras una marioneta. No, porque Dios nos entrega una voluntad, ¿cierto? Somos seres humanos que Dios nos ha entregado una voluntad, una manera de ser. Entonces, ser llenos del Espíritu Santo es doblegar nuestra voluntad al Señor. Es doblegar lo que somos al Señor. ¿Y qué significa esto bajándolo aún más en palabras más sencillas? Es hacer lo que la Biblia dice que yo debo hacer. Entonces, ser lleno del Espíritu Santo es ser controlado por el Espíritu Santo. Es decir, ser obedientes totalmente a lo que Dios dice en su palabra. Y eso es ser lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces ya uno va aclarando. ¿Por qué ser lleno del Espíritu Santo? Porque si yo soy lleno del Espíritu Santo, voy a tener suficiente fortaleza para cuando vengan los ataques del enemigo. Solo aquella persona que lleva y sigue la voluntad de Dios, pues obviamente es doblegado, al estar doblegado ante el Señor, pues va a tener la fortaleza espiritual para vencer todos los ataques que vienen de parte del enemigo de la almas. ¿Sí es claro que es la llenura del Espíritu Santo? Ya aclaramos entonces que es someterse a la voluntad del Señor, y eso significa ser sujeto a lo que dice la palabra de Dios. ¿Listo? Ya con esto en nuestra mente de qué es ser lleno del Espíritu Santo, vamos a ver cómo llenarnos entonces del Espíritu Santo. Cómo llenarse bien del Espíritu Santo, pero bien reposado. O sea, ¿sí? ¿Saben? Cuando una persona no come, está débil. Y si una persona pasa un día, pasa 2 días, pasa 3 días, ¿cierto? Va a ser una persona muy débil, muy débil. Pues así pasa cuando una persona no se llena del Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿cómo ser lleno? Primero, imita a Cristo. Dice: uy, no, me la pusieron bien difícil. O sea, ¿cómo me van a poner a mí? Uy, no, es que eso, ¿cómo? O sea, vamos a ver la palabra de Dios. ¿Listo? Vamos a Efesios, que es el texto que estamos estudiando en el día de hoy. Efesios capítulo 5. Y dice el versículo 1 al 3. Perdónenme, voy aquí en mi Biblia a dejarlo aquí marcadito. Y dice: sed pues imitadores, mire, de Dios, como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Listo? Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a los santos. Eso lo explicaremos más adelante.
pero dice que seamos imitadores del Señor. No dice que seamos como Dios. También tenemos que aclarar, ninguna persona puede llegar a ser como Dios. Porque aquí dice, seamos imitadores de Dios. Nosotros no tenemos las capacidades, ni el poder, ni la santidad, y aparte porque Dios es uno solo. Entonces, cuando nos está hablando de que seamos imitadores, nos está hablando es de que seamos imitadores de Jesucristo. Es decir, imitemos la humanidad de Cristo, no el poder, porque Jesús como Dios es todopoderoso. ¿Y quién puede ser todopoderoso? Pues nadie, solo Él. Pero en su humanidad, ¿cierto? Él dice la palabra que vino, tuvo sed, caminó, hizo todo lo que los seres humanos hacemos, ¿cierto? Solo que Él jamás pecó, nunca pecó. Eso dice la Biblia en Hebreos. Y imitar a Cristo no significa, imitar a Dios o imitar a Cristo, ser hijos de Dios, no significa que nosotros vamos a llegar a ser Jehová Junior, como ya vimos en algún momento que alguien dijo. No somos ningún Jehová Junior, o sea, ¿a quién le faltan como 3 dedos de frente? Dios es Dios, amén. Nadie puede llegar a ser como Jehová, porque Jehová uno solo es, nuestro Señor, y a Él sea la gloria. Nosotros debemos ser imitadores en la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, y la palabra del Señor por eso nos dice en Santiago 1:22, dice que nosotros debemos ser no solamente oidores de la palabra, sino que hacedores. Pero para ser hacedor de la palabra yo tengo que conocer la palabra. En Juan capítulo 17 versículo 3, la Biblia nos dice, listo, que la vida eterna consiste en lo siguiente, y dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿En qué consiste la vida eterna? ¿En qué consiste el cristianismo? En conocer a quién, a Jesús. Pero después de hablar de que en eso consiste, ahora nos va a decir cómo. Juan 17:17 nos dice: santifícalos en tu palabra es verdad. Nadie puede conocer a Jesús si no es a través de la palabra de Dios. Porque yo no puedo imitar a alguien del cual yo no conozco. Imite a Charles Chaplin. ¿Quién es ese? Nunca he visto nada o ninguna película. ¿Cómo voy a imitar a alguien que yo no conozco? Por mera coincidencia yo haré cosas parecidas, pero imitar a esa persona, para imitar a alguien se necesita conocerlo. Y ustedes no sé si saben de un programa que salió hace poco, Yo me llamo, se llamaba, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Que yo me llamo. Y era de imitar a los cantantes. Y esa gente, de lo poco que yo alcancé a ver, algunos lo imitan porque lo conocen, eso lo estudian. Y eso miran hasta cómo pueden físicamente parecerse lo más posible. La voz, ¿no? Y uno es que uno decía, que si uno cerrara los ojos, uno creería que está escuchando al original. ¿Y cómo hacen ellos para hacer eso? Porque lo conocen. Y la única manera de conocer a Cristo es a través de su palabra. No hay de otra. No es por ósmosis. No crean que uno va a conocer a Cristo solamente con: yo quiero conocer a Cristo. Se pone la Biblia acá, por ósmosis, a ver si baja. Yo quiero conocer a Cristo, no se puede. Tampoco vas a conocer a Cristo y ser lleno del Espíritu Santo porque un ministro, de pronto un pastor, no sé, alguien que venga y ore y te imponga las manos, así no se llena del Espíritu Santo. Alguien se lleno del Espíritu Santo, no, eso es incorrecto, porque ser lleno es ser un imitador y ser un hacedor de la palabra, o sea, hacer o imitar a Jesús, seguir el ejemplo. O sea que yo no puedo ser lleno cuando alguien viene y ora por mí. No, eso es una administración y vale, o sea, es chévere, pero así no se busca la llenura se busca leyendo la Biblia y practicándola, porque entre más la leo, más voy a conocer a Jesús y más lo voy a poder imitar, porque lo conozco en todas sus características como humano. ¿Listo? Entonces, si queremos ser llenos del Espíritu Santo, lo primero tenemos que ser imitadores ¿de quién? De Cristo. Y cuando vimos que es ser imitador de Cristo, no es ser como Dios, no podemos ser Dios, es imitarlo en su humanidad. ¿Sí? Nosotros imitar a Cristo es perdonar, aunque nos hiera muy fuerte.
Imitar a Cristo es no mentir, así las circunstancias lo lleven a uno. Imitar a Cristo es permanecer santo en todo, en todo. Entonces, eso es imitar a Cristo. ¿Y cómo se logra? Conociendo la palabra de Dios. Amén. Entonces, ¿cómo ser lleno del Espíritu Santo? Imitando a Cristo. ¿Y cómo se logra eso? Con la palabra de Dios. Eso no se logra de la noche a la mañana. ¿No crees que alguien vino aquí como un efecto de horno microondas, que yo ya metí una oración en el horno y a los 3 minutos yo ya estoy lleno del Espíritu Santo? Eso es bueno para hacer sopas, la del horno microondas es bueno para hacer maíz pira que salga en menos de 3-5 minutos. Para eso sirve el horno microondas. Pero en la vida espiritual no es así. Uno pretende ser lleno, tiene que seguir a Cristo. Y eso significa tener mucha comunión con la palabra del Señor. Número 2, sea agradecido con Dios por todo, siempre, con todo. Y ya vimos lo primero, ser imitadores del Señor. Ahora vamos a primera carta a Efesios capítulo 5, versículo 4. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, después lo vamos a explicar, que no convienen, sino antes bien con acción ¿de qué? ¿Acción de qué? De gracias. O sea, nosotros debemos ser agradecidos en el Señor por todo, por todo. Primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 al 18. ¿Qué dice la palabra del Señor? Más adelantico dice lo siguiente. Dice, ¿estás siempre cómo? ¿Cómo debemos estar siempre? Bueno. Versículo 17. Orar sin cesar. Dad gracias a Dios ¿cuándo? ¿Cuándo? En todo. Porque está la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Mire, es impresionante lo que sigue diciendo aquí el capítulo, versículo 18. Orar sin cesar, dad gracias a Dios en todo, mis queridos hermanos. Y si vamos, perdónenme, busco aquí en mi palabra, 5:19. Y dice el versículo 19 de primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses: no apaguéis el espíritu. ¿No apaguéis qué? ¿Por qué? Yo decía, ¿qué tiene que ver? Porque es que el Señor nos manda a ser agradecidos. La gratitud nos blinda contra una cosa que de la cual sufrimos el 99.9% de los seres humanos. ¿Sabe qué es? De orgullo. De orgullo. ¿Por qué? Porque es que cuando yo no reconozco que lo que tengo y lo que soy es de Dios, o que Dios me lo ha entregado, soy un orgulloso. Por eso es que la Biblia me dice que sea agradecido, porque la gratitud me lleva a reconocer quién es el que me da todo. La gratitud me lleva a reconocer quién es el que me ha dado la vida, me ha dado la salud, me ha dado el alimento, me ha hecho lo que yo soy. Yo tengo que ser agradecido con Dios por todo y en todo tiempo. Digan conmigo amén. Y eso nos va a brindar contra el orgullo. Y es por una razón. ¿Y qué tiene que ver eso con la guerra espiritual? Ustedes saben por qué cayó Satanás del cielo. Porque la Biblia no cayó, perdón, fue echado del cielo, que es diferente. ¿Sabe por qué? Por orgulloso. La Biblia lo dice. Dice en Isaías capítulo 14, versículo 12 y 13. ¿Cómo caíste del cielo? Hablando de Satanás. Oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, dice la palabra del Señor. Versículo 13. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Satanás cayó del cielo, fue destituido, del cielo, echado del cielo por orgulloso, porque él quiso ser como Dios. Dijo, no, ¿cómo así que yo aquí el segundo al mando después de Dios? No, no, no. Yo quiero ser igualito. Y en Ezequiel 28, 17, 18 nos vuelve a decir: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Mire, la gente que pinta a Satanás con cachos y cola,
Y aquí dice que era diferente, ¿verdad? Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes. Te pondré para que miren en ti, dice la palabra de Dios. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. ¿Por qué cayó Satanás o por qué fue echado Satanás del cielo? Por orgulloso. Entonces, cuando Satanás cae, ¿qué hace? Viene y busca, ¿cierto?, a Eva y a Adán. Pero bueno, primero fue a Eva, eso sí es claro. Y entonces le dice a Eva que coma el árbol que Dios le había dicho que no comiera. ¿Se acuerdan de ese pasaje en Génesis? Y entonces le dice a Eva le dice: no, yo no puedo comer, Dios nos prohibió que comiéramos de ese árbol. No, ¿qué le pasa? Y entonces Satanás, ¿qué hace? Llega y le dice: ay, Eva, es que ciertamente el día que comieres de este árbol seréis como Dios. Imagínese esa oferta. Y dice Eva: como Dios. ¿Quién había hecho eso primero? Satanás. Y entonces ahora viene y le dice lo mismo a quién, a la raza humana. Entonces le dice: usted será como Dios. Entonces usted va a poder definir qué está bien y qué está mal, porque eso significa el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. A usted no necesita de Dios para saber qué es bueno y qué está malo. Usted puede decir qué está bien y qué está mal. Y desde ese momento el ser humano comienza a decidir qué está bien y qué está mal. Y Dios les quería decir era que Él quería guardarse el derecho de decirles qué estaba bien y qué estaba mal. Ahora el hombre le dice: yo no necesito de ti. Y come del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Entonces, ¿qué hace? Satanás le pica el orgullo. Ahora, cuando la Biblia nos manda a ser agradecidos, nos blinda, porque algo que no puede hacer el enemigo es matar a nadie. El diablo no puede matar a nadie. Es mentira. El diablo no puede quitarle la vida a nadie. Se la podrá quitar solamente con permiso de Dios. Es cierto, es el único que puede quitar la vida, determinar cómo, cuándo y en qué momento es Dios. ¿Listo? Es el dueño de la vida. Pero ¿qué hace el enemigo? Él viene y hace que las personas caigan en orgullo, porque a la persona caer en orgullo se pone en el mismo nivel de juicio que está él. Entonces él quiere que los seres humanos sean orgullosos, y una manera para que el ser humano se vuelva orgulloso es que se le olvide darle las gracias a Dios siempre. Por eso es que la Biblia dice que seamos agradecidos siempre. Pues eso nunca se le va a olvidar. Mire, está ahí enfrente de un plato de comida, mire, por más de que no sea la comida que usted quiere, que tú quieres, dele gracias a Dios. Dile: gracias, Dios, hoy quería comer mejor, pero hay este plato de comida, gracias, Dios. Hoy no hubo proteína, pero estuvo el arroz y estuvo pintadito al lado de unas papas, no sé, algo tan sencillo como eso. Dele gracias a Dios. Amén. No hubo para el jugo, pero hicimos una aguapanela para este frío. Gracias, Dios. No tengo una casa propia, pero mes a mes he podido pagar el arriendo. Gracias, Dios. Tengo un techo, no estoy en la calle. Y eso nos va a brindar contra el orgullo. ¿Contra qué? El orgullo. El orgulloso nunca reconoce que lo que tiene es de Dios. Nunca. Y no va a disfrutar igual que la persona que es agradecida. Gracias, Dios, por mi familia. Gracias, Dios, por mis hijos. Me sacan canas amarillas, verdes, moradas, las que sea. Son mis hijos, son hermosos porque tú me los diste. Gracias, Dios, por mis hijos. Amén. Seamos agradecidos con Dios por todo. Gracias, Dios, por la iglesia. Y eso nos va a brindar. Y eso nos hace que ser agradecidos nos hace que seamos llenos del Espíritu Santo, y por ende vamos a estar, como estamos llenos, estamos bien alimentados, estamos bien fortachos. ¿Qué va a pasar cuando venga el enemigo a atacarnos? Pues se va a enfrentar a alguien que está lleno, fortalecido. No nos va a poder llegar y tumbar hacia la primera, porque estamos ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Entonces sea agradecido. Número 1, sea imitador de Cristo. Número 2, sea agradecido. Número 3, no negocies con las tinieblas.
No negocies con las tinieblas, nada. Vayan conmigo y lean Efesios capítulo 5, versículo del 5 al 15. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Hay una versión que dice: no seáis cómplices, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Versículo 11: y no participéis, otra vez, no se haga cómplice de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, sáquenlas a la luz, porque es vergonzoso aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará la luz de Cristo. Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Sabes? La palabra del Señor está dándome cuenta, es increíble, no se queda sin nada. Si ustedes se dan cuenta, bueno, los que han seguido la serie de Efesios, y si no, lean lo que igual se darán cuenta. Y hay un patrón que se evidencia en todos, ¿sí? Que se repite en Efesios 1, en Efesios 2, en Efesios 3, en Efesios 4 y ahora en Efesios 5. Hay un patrón que marca, y ese patrón es que la Biblia nos manda a huir del pecado. Es un patrón, ¿sí? Y si estamos hablando de guerra espiritual es porque esto es serio. Pero aquí dice que no imites. En especial quiero tocar ese punto: no imites, no sean copartícipes, no le den ni esto de papaya al diablo, no le den ni esto de papaya a la carne. Es lo que está diciendo ahí. Eso era antes, y lo vimos casi con todos los temas que hemos tratado, y el apóstol Pablo vuelve a ser reiterativo, vuelve y habla lo mismo. ¿Por qué? Porque yo no me puedo enfrentar ante las acechanzas del enemigo si estoy guardando un pecado yo mismo. O sea, ¿cómo me voy a enfrentar? Eso es como enfrentarse a eso, es como la gente por allá que no conoce al Señor, que tiene un problema y no falta el que le dice: a usted le están haciendo brujería, y después le dice: están haciendo, entonces ese va y se consigue supuestamente a otro brujo, que es el que le hace la contra más dura, ¿cierto? Entonces imagínese un brujo echando fuera otro brujo. O sea, la maldad echando fuera la maldad, ya no tiene. Entonces, eso es una sacadera obviamente de dinero y todo eso, todos sabemos. Pero aparte de ser una sacadera de dinero, ese asunto es que atan a las personas. Pues eso será para otro momento, que les explicaremos a más detalle. El asunto aquí es este: no seáis partícipes de eso. Y yo decía: no den ni siquiera la mínima oportunidad, nada. No es que yo estoy mirando y eso fue una miradita, los casados mirando lo que no debe, una miradita termina en pecado. Es que fue una copita, esa copita termina en una borrachera. Es así, no le den papaya. Entonces, ¿cómo vamos a ser llenos del Espíritu Santo? No hagamos alianzas con las tinieblas. A las tinieblas hay que reprenderlas, mis queridos hermanos. No juntarnos y mirar a ver y no negociar con el pecado. Con el pecado no se negocia. No negocie con el pecado. Usted negocia con el pecado y termina pecando. Así es sencillo. Un poco de levadura leuda toda la masa, dice la palabra del Señor. Entonces Pablo está hablando y dice que seamos llenos del Espíritu Santo, y vuelve a tocar el tema de la santidad. Oiga, es que este Pablo no tenía nada más que enseñar, ¿o qué? ¿Tenía nada más? ¿No tenía más tema? No, es que la santidad es súper importante en el tema de la guerra espiritual. La santidad, apartarnos del pecado, nos lleva a la santidad. Apartarnos del pecado va a hacer que nosotros también seamos llenos del Espíritu Santo. Y ya vemos que ser llenos del Espíritu Santo es ser controlado por el Espíritu Santo. Eso es ser lleno del Espíritu Santo, es ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y si queremos vencer las tinieblas,
tenemos que ser ¿cómo? Llenos, poquito o mucho. Pues y cada uno define, cada uno dice, no, pues la verdad, hoy tengo hambre, pero pues le ponen ahí la bandeja paisa y la persona tiene hambre y de pronto la persona dice, pero yo me voy a comer el aguacate. Bueno, válido, si quiere comerse solo el aguacate, pero le pusieron toda la bandeja, ¿sí? De veras sí se la come y si sacia su hambre. Lo que pasa es que Dios no nos va a obligar a comer. Dios nos dice, te pongo la comida, pero no nos va a obligar a comer. Eso sí es decisión ¿de qué? De cada uno. Por eso es que no todos los cristianos son llenos del Espíritu Santo. Ahí entendemos porque hay personas incluso que tienen está mal establecido que tienen el don de lenguas. El don de lenguas sigue vigente, yo lo creo, y es un don muy bonito. Pero hay personas que tienen el don de lenguas, pero no son llenos del Espíritu Santo, porque no son controlados por el Espíritu Santo. Como les vuelvo a repetir, ser llenos del Espíritu Santo no es porque alguien pasó y oró por ti, ¡pum!, ya fuiste lleno. Eso no es así. Ser lleno del Espíritu Santo se requiere de imitar a Cristo. Ser lleno del Espíritu Santo, como lo vimos, es alejarnos de las obras de las tinieblas. Ser lleno del Espíritu Santo, si queremos ser llenos, tenemos que ser agradecidos con Dios por todo. ¿Por qué? Por todo, porque eso nos blinda del orgullo. Y cuarto, si quieres ser lleno del Espíritu Santo, no malgastes el tiempo que te has propuesto para Dios. No malgastes el tiempo. Miren, vayan conmigo a Efesios capítulo 5, versículo 14 al 17, que es la antesala del versículo 18, que es donde habla de la llenura. Dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Versículo 16, ¿aprovechando qué? ¿Aprovechando qué? Porque los días ¿cómo son? Malos. Por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Y después dice, sean llenos del Espíritu Santo de Dios, no os embriaguéis con vino. Y yo miraba esto, yo decía, Dios, ¿cuánto tiempo uno malgasta? Y hoy en día sí que se malgasta tiempo con el asunto del internet y de todo el tema de las comunicaciones. Si ustedes se dan cuenta, una persona puede malgastar el tiempo sin salir de la casa, no sino que tenga un celular y ya con eso tiene. Y son horas y horas y horas que pasa la persona en una red social, puede ser. Y yo no sabía, y esas redes sociales hay muchas. Yo pensé que red social solo era YouTube, Facebook. Yo había escuchado del Twitter, sí, de Instagram, algo así. Y yo dije, no, yo la verdad no las uso todas esas, yo solo miro dos. Y yo no me había puesto, eso es sin fin, eso es un número de cosas que uno, de redes sociales, todo para tener a las personas atrapadas ahí. Y lo otro, los juegos. Y yo hace mucho que me propuse no tener instalados juegos en el celular. Esa vaina me quita tiempo, no me gusta, es una perdedera de tiempo, se los digo de corazón. ¿Por qué ustedes no se han puesto a pensar por qué los juegos vienen diseñados para que la persona pierda? ¿Se han dado cuenta? Yo me acuerdo que lo poquito que alcancé a jugar hace unos años, hasta que me quité eso encima, es que a mí me gustaba jugar algo que era de los bloquecitos, que uno va y sí, al principio va uno, yo me acuerdo que uno iba tan, y de pronto ya iba, y de pronto si lograba pasar como la primera parte, ya después aparecían más rápido. Yo no sé, estoy hablando, imagínate, quién sabe hoy cuántos juegos hay. Pero yo me acuerdo tan, y con dice, uy, no, perdí, no, en esta no. Y comienza como esa, y hágale. Y otro de bolitas que uno disparaba las bolitas de los colores. Y uno perdía. ¿Y por qué uno pierde? Pues para volver a intentar, para mantenerlo a uno ahí. Así que me pasó y yo dije, no, ni más, yo no vuelvo a jugar eso. Yo no desinstalé, yo no vuelvo a instalar los celulares que he tenido a mí, eso no.
me ocupa espacio en el celular y me quita tiempo. Tiempo valioso que lo puedo utilizar es orando. Y no estoy diciendo que jugar sea malo, o que sea un pecado, o que sea algo satánico, no. Entiéndame bien. Lo que pasa es que eso es un robatiempo impresionante. Eso hasta le roba el tiempo para la familia, le roba el tiempo para usted. No, ¿cuántas personas están ahí en familia, pero solo los cocos? Porque están ahí transados en una red o en juegos. Y parecen zombies. Y yo veía, la gente está volviendo hasta zombie. Y veía que hoy en día, como hay la realidad virtual y todo eso, la inteligencia artificial, la gente le pone gafas, unas gafas, ¿cierto? Y comienza la realidad virtual y ya la gente anda así, hasta en los carros y todo eso. Yo se imaginé una persona con eso en un carro, qué peligro. Pero pues eso es un robatiempo. Y me pasó que hace poco yo dije, se me picó, porque dije, yo no vuelvo. Y no, la verdad no me gusta, ya no me gustan eso de los juegos, no me interesa. Y dije, voy a comprarme un cubo, y no es que esté mal, claro que siempre quise armarlo completamente y nunca pude, siempre. En esa época ustedes saben que cuando salió el cubo Rubik no habían las redes sociales, o la única manera de armarlo, si uno no lo sabía armar, es quitarle el papelito y ponerlo sentado. ¿Se acuerdan quién lo hizo? Ay, no vean que yo fui el único. Y tenía uno pum pegaba los papelitos, era lo único. Y yo me puse, y no porque eso sea malo ni porque sea pecado, ojo, yo no estoy diciendo eso. El cubo Rubik no es malo, al contrario, me parece que eso es algo que le ayuda a la persona a desarrollar mucho el potencial. Pero el punto es el siguiente, y conozco a alguien que quiero mucho, que le gusta, y le dije que me enseñara, y tiene la tarea de enseñarme, pero para hacerlo una vez y ya, de que yo lo pueda armar, moriré tranquilo. Pero la cuestión está, yo me fui a comprar eso, no vale mucho, y de pronto me puse a pensar, ¿y cuánto tiempo me va a mí a quitar mientras aprendo? Dije, no tengo en el celular. Si me pongo a comprar uno físico, no estoy diciendo que sea malo, ni que sea pecaminoso, ni que no lo hagas, ni que no juegues, no, hazlo. Pero siempre mira cuánto tiempo te está quitando eso y cuánto tiempo estás utilizando para orar. Porque una persona que está metida en las redes sociales, está metida en los juegos, en cualquier cosa, cuando llega el momento de orar, tiene los ojos cansados, la mente está agobiada, porque eso agota. Pues ya uno va a orar ¿con qué? Ya ahí sí le comienza a orar, pero al estilo José, a punta de sueños. Yo no sé, a ustedes, a la mayoría les pasará como a mí. Les cuento mis intimidades. Para mí la televisión es un somnífero. Yo tengo ese problema. Yo me siento enfrente de la pantalla, o sea, porque escribo mucho, entonces ya por la noche tengo los ojos muy cansados. Y si quiero ver algo, no. Y yo siempre he tenido la maña, siempre, de que yo voy a cambiar, me gusta tener el control. Y estoy cambiando, pero como a los 5, y me dicen algo, no, yo estoy bien. Porque estoy cansado. Y si una persona se cansa todo el día de ver redes, yo me canso todo el día, sobre todo es por la pantalla del computador, porque escribo mucho y eso lo cansa a uno. Te imaginas una persona ahí, y eso incluso hasta pone aquí, sale joroba, y las personas se enferman aquí, se enferman de estar uno ahí, en serio. Entonces el asunto es este: si yo quiero ser lleno del Espíritu Santo, yo debo saber mi tiempo, cómo lo estoy destinando, y no decía que de pronto lo esté malgastando. Porque si yo voy a jugar, diga usted, me pongo a jugar 1 hora, hágalo. Pero si usted va a orar 2, ¿sí me va a entender? Porque si va a jugar 1 hora y no puede orar ni 5 minutos, está malgastando mal el tiempo. Y por eso estoy diciendo, no es que no juegues, no es que vamos a satanizar la televisión, o que los programas no, o las redes, no. Consúltalas, obviamente cosas sanas, pero define cómo estás utilizando el tiempo. Por eso la Biblia dice, antes de decir que se llenen del Espíritu, dice,
no malgastes tu tiempo. No malgastes tu tiempo. No malgastes tu tiempo. Y eso no solamente va en eso. ¿Cuántas veces nos la pasamos con cosas en nuestro corazón y malgastamos el tiempo? Es que me lo hizo a mí, me hizo a mí, eso 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 me hizo a mí, eso. Entonces no lo perdono, 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 y así. Y la persona la pasa el tiempo así. En rencores se malgasta el tiempo mucho. Entonces uno tiene que saber utilizar bien el tiempo. El tiempo. Amén. ¿Quieren ser llenos del Espíritu Santo? Usen mejor el tiempo para las cosas de Dios. Usen mejor el tiempo. Y no quiero, obviamente, por favor, entiéndame, no estoy satanizando ni los juegos. Bueno, aunque sí hay juegos que esa vaina creo que no se deben ni jugar. Que esa vaina de estar todos los días, me imagino una persona con la mentalidad todos los días viendo y matando ahí que se matan. Y yo he visto esa vaina y sale sangre. Yo creo que en una de estas con la realidad virtual ya va a ensuciarle la ropa a la gente, seguro. Eso no debe jugar nada. Yo no pienso que eso no es nada sano. ¿Qué le está metiendo a la cabeza a esa persona? Violencia. Digo, si tú quieres algo sano, yo creo que está bien, como sentarse uno a jugar un buen rato parqués o algo así. Pero el asunto es este: no vayas a utilizar tanto tiempo ahí y poco tiempo en la oración. Porque si tú quieres ser lleno del Espíritu Santo y estás utilizando el tiempo en otras cosas que te están quitando el tiempo, no vas a ser lleno del Espíritu Santo. ¿Es claro? Juega. De hecho, yo sí tengo la intención de en algún momento, le pedí a este amigo que tengo que aprenda a manejar y que el Rubik lo aprenda a armar para que me lo enseñe. Que en 10 minutos me enseñe y ya con eso quedo contento. Pero no más. Dedícale tiempo al Señor y vas a ser lleno del Espíritu Santo de Dios. ¿Sí es claro? No digan no, que la televisión es mala, que los juegos es un pecado, que eso es satánico. No, solamente que utiliza bien el tiempo si quieres ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Pongámonos de pie. Padre, gracias porque nos has enseñado hoy. Entonces aprendíamos que para ser lleno del Espíritu Santo yo tengo que ser un imitador de Cristo. Y eso significa conocer más la Biblia. Nadie puede conocer más a Jesús si no tiene la Biblia. Ser lleno del Espíritu Santo es ser agradecido siempre. Ser lleno del Espíritu Santo es no hacer pacto con las tinieblas, no hagas transacciones con las tinieblas. No digas es que yo puedo controlarlo. No, mentira, carreta, eso, nada. Cuando alguien está ya involucrado en algo que no le conviene, eso lo termina atrapando. De una diga que no a eso. Y número 4, no malgaste el tiempo. Propóngase tener una hora de oración y cúmplale a Dios. Padre, ayúdame. Necesitamos de ti. Señor, gracias porque a través de la llenura podremos utilizar bien los dones que tú nos das. El don de profecía, el don de milagros, el hablar en lenguas, el interpretar las lenguas. Pero si estamos llenos del Espíritu Santo, todos esos dones van a ser manifiestos de una manera más poderosa. Ayúdanos porque sabemos que el enemigo anda como león rugiente mirando a quién devorar. Y tú quieres que estemos supremamente sólidos para que cuando venga a atacarme yo esté totalmente lleno y no me pueda hacer daño ni a mí ni a mi familia, en el nombre de Jesús, ni a la iglesia, ni a nadie, Señor, porque yo mismo me voy a poner en la brecha, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ayúdame, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Sé que esto no es solamente una oración, sino que es una oración que debe comenzar para hacer un estilo de vida, una total dedicación a ti, para que tú me controles. Y hoy, Señor, me someto a tu control por voluntad propia, Señor y Dios. Como te hemos venido diciendo, creemos que sin ti no podemos, Espíritu Santo, pero también, Señor, te decimos, sin ti no queremos. Sin ti no queremos, Señor, y por eso te necesitamos. ¿Qué tal si ahí mismo también le dices, Señor, yo creo, tal vez tú no has hecho esta oración, yo te invito a que hagas esta oración conmigo y le digas, Señor Jesús, yo creo que tú moriste en la cruz por mí. Vamos a orar todos, orar es hablar con Dios. Dile, yo creo que tú moriste en la cruz por mí y yo creo también que resucitaste al tercer día y estás vivo. Señor, te pido perdón por mis pecados y te pido, Señor, que
regales el Espíritu Santo como el sello de mi salvación. Ayúdame a ser la persona que tú siempre has querido que yo sea. Escribe mi nombre en el libro de la vida y, sellado del Espíritu Santo, buscaré ser lleno del Espíritu Santo para vivir una vida en victoria. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Denle un aplauso al Señor. La llenura del Espíritu Santo. Tomen asiento y vamos entonces con fe, con alegría, de manera voluntaria, a entregar nuestros diezmos, nuestras ofrendas, de darle gracias al Señor porque Él ha sido bueno. Y cuando nosotros entregamos el diezmo y la ofrenda, reconocemos de quién es que han venido las finanzas, los recursos, y le decimos: Señor, gracias. Amén. Le decimos: Señor, gracias porque tú me has dado, me has provisto. Levántese sobre y dígale: Señor, gracias. Tú eres bueno, maravilloso, misericordioso. Lo entrego con gratitud, lo entrego con fe, lo entrego con confianza, lo entrego de manera voluntaria, Señor, ante ti, en el nombre de Jesús.